Charles Babbage nació el 26 de diciembre de 1791 en Walworth, Surrey, en las afueras de Londres, y falleció a sus 79 años el 18 de octubre de 1871, también en Londres. Fue un matemático e ingeniero británico, inventor de las máquinas calculadoras programables. Diseñó y parcialmente implementó una máquina para calcular. Y diseñó, pero nunca construyó, la máquina analítica para ejecutar programas de tabulación o computación. Por estos inventos se le considera como una de las primeras personas de concebir la idea de lo que hoy llamaríamos una computadora, por lo que se le considera como el padre de la computación. Charles Babbage dedicó casi toda su vida al desarrollo de un mecanismo capaz de elaborar de forma automática las tablas de números, que se utilizaban en aquella época como instrumentos para facilitar los cálculos. Babbage sabía que las tablas disponibles contenían errores, generalmente debido a lo aburrido que resultaba efectuar manualmente los cientos de miles de cálculos necesarios para elaborarlas. Una máquina, aunque su diseño y construcción presentase una dificultad muy elevada, en cambio estaría exenta de estos problemas. Lejos de desanimarse ante el desafío que tal empresa representaba, Babbage se basó en los trabajos anteriores de Blaise Pascal y Gottfried Leibniz, quienes habían construido máquinas calculadoras años atrás para diseñar sus dispositivos. El primer gran proyecto de Charles Babbage fue un ordenador mecánico llamado máquina diferencial. Si bien la máquina nunca fue construida, principalmente por motivos económicos, su diseño era capaz de construir tablas de logaritmos y de funciones trigonométricas, mediante un método que utilizaba polinomios. Sin embargo, y a pesar de las ventajas que representaba, la máquina diferencial no podía utilizarse para hacer cálculos diferentes a los mencionados. Babbage se dio cuenta que, para ser verdaderamente útil, su máquina debía ser capaz de modificar su funcionamiento de forma que el operador pudiese utilizarla para elaborar las tablas que le hiciesen falta. En otras palabras, la máquina debía ser programable. Babbage comenzó a dar forma a una máquina de propósito general, a la que llamaría máquina analítica. Esto ocurrió en las primeras décadas del siglo XIX y que la electrónica aún era desconocida, por lo que la máquina que diseñase debía ser de naturaleza mecánica. Durante años, Babbage trabajó en el diseño de la máquina analítica, haciendo cálculos y diseñando planos, lo cual necesitaba un modelo final para que funcionara, la potencia de un motor a vapor, que medía 10 metros de ancho por 30 metros de largo. Babbage nunca pudo construir su invento, como ocurrió con la máquina diferencial, pero su hijo Henry Babbage construyó en 1910 una parte de la máquina analítica que carecía de memoria y no era reprogramable, la cual tenía sus errores pero demostraba que los diseños eran correctos. La máquina analítica utilizaría un sistema de engranajes, pistones, molinos y barriles para funcionar fluidamente. La entrada, que podían ser programas o datos, tendría que ser proporcionada a la máquina a través de tarjetas perforadas, que, al ser introducidas en la máquina, empujaban filas de varillas resortadas, que al moverse permitían o detendrían el movimiento de los engranajes. Para la salida, la máquina tenía una impresora, un trazador de curva y una campana. También la máquina era capaz de perforar los números en las tarjetas para ser leídos más tarde. Se podían utilizar tres tipos diferentes de tarjetas perforadas: unas para operaciones aritméticas, unas para constantes numéricas y las otras para las operaciones de almacenaje. Para cada uno de estos tres tipos de tarjetas existía un lector individual. La máquina tenía una capacidad de memoria de 1000 números de 40 dígitos cada uno, aproximadamente 16,2 kilobytes, que esta sería guardada en forma de clavijas en los orificios de los tambores. La máquina sería capaz de realizar naturalmente 4 operaciones aritméticas: suma, resta, multiplicación y división, y gracias a la programación podría realizar comparaciones y raíces cuadradas. El propósito de la máquina analítica era puramente técnico, y por esto no poseía alguna característica estética que la diferenciara de otras máquinas como ella, ya que era única y además no necesitaría ninguna ventaja de mercado. Tampoco tenía características simbólicas, teniendo en cuenta que nunca fue utilizada masivamente. Fue inicialmente escrita en 1837
y Babbage continuó el proyecto hasta su muerte en 1871. No pudo construirse debido a razones de índole política, pues hubo detractores por un posible uso de la máquina para fines bélicos. Computadores que fueran lógicamente comparables a la máquina solo pudieron construirse 100 años más tarde. Algunos piensan que las limitaciones tecnológicas de la época eran un obstáculo que habrían impedido su construcción. Otros piensan que la tecnología de la época no alcanzaba para construir la máquina de haberse obtenido financiación y apoyo político del proyecto. Al ser la primera calculadora precisamente programable, la máquina analítica es el primer ejemplo en la historia que se puede definir como computadora mediante los términos modernos, así pudiéndose comparar con una computadora actual. Además, el lenguaje de programación que sería utilizado era similar a los actuales lenguajes de ensambladores. Por ejemplo, era posible realizar bucles y condicionales de manera que el lenguaje propuesto habría sido un Turing completo. Esto quiere decir que a nivel cultural, es posible que este primer lenguaje de programación, adoptado por la máquina analítica, haya hecho que la gente pensase en la capacidad de las máquinas más allá del cálculo numérico, siendo un inicio para los siguientes lenguajes.